Muy buenos días. Ya estamos a viernes, culminando el capítulo 4 de Nehemías, que es una maravilla de lecciones preciosas que nos bendicen y desafían. Nuestra lectura es desde el versículo 18 al 23. Dice así la palabra: porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a la cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así pues, mientras trabajábamos en la obra, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. La determinación y la energía con la que Nehemías lleva adelante la obra es sorprendente. Nada debía impedir el cumplimiento de su propósito. Él reconoce que la obra era grande y extensa, lo cual distanciaba a los obreros unos de otros. Por lo tanto, Nehemías diseña una estrategia para reunirlos en caso de urgencia. Juntos habrían de cerrar filas, lo cual era de extrema importancia. Pero él recuerda una cosa: la pelea era de Dios. Dios peleará por nosotros. ¡Qué hermosa convicción! Necesitamos tenerla nosotros también. Recordar que Dios está con nosotros, que la victoria es suya, las fuerzas son suyas. Por eso es que en Efesios capítulo 3 hay una doxología preciosa con la que el apóstol Pablo cierra su oración a favor de los efesios a partir del versículo 14, pero luego culmina de esta manera. Efesios 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos pedir, y hay un poder incomprensible para nosotros que actúa a nuestro favor. Hermano, si estás desanimado, levántate, pon tu mirada en este Dios. Ahora notemos que Nehemías no se defendió, ni trató de contrarrestar las críticas que se habían lanzado en su contra y contra los que trabajaban en el muro. Lo cierto era que algunas de las cosas que Sanbalat decía eran ciertas. Era cierto que los constructores no eran trabajadores cualificados. Tampoco era el grupo de gente más comprometido. Ya algunos se habían marchado del trabajo. Habían afirmado que el escombro era mucho y que no podían reedificar el muro. Así que Sanbalat no estaba totalmente errado en la evaluación del proyecto y de los obreros. Pero Nehemías no se había metido en aquel proyecto porque estuviera convencido de que la gente tendría firmeza, o porque fueran competentes para hacer la tarea,
o que tuvieran el compromiso y la entrega necesaria para llevarlo adelante. Hay ocasiones donde las personas que nos rodean tienen actitudes que tienden a desanimarnos. Les vemos sin ganas, les podemos ver sin el compromiso necesario, pueden manifestar cosas que tienden a desanimarnos y provocan en nosotros ganas de arrojar la toalla. Pero tenemos un ejemplo extraordinario en Nehemías. Él no se había comprometido a reconstruir los muros porque la gente tuviera o no tuviera ganas de hacerlo. Tampoco se había metido en la tarea de llevar adelante aquel proyecto pensando que podían reconstruirlo a las dimensiones originales del muro que Nabucodonosor había destruido. Tal vez la tarea no fuese tan portentosa o extraordinaria, pero Nehemías estaba en aquel proyecto porque era de Dios. Dios se lo había puesto en su corazón. Dios había generado el deseo de realizarlo y de llevarlo a cabo. Y por supuesto que era imposible. La mayoría de las visiones que tienen su origen en Dios son imposibles. Los argumentos de los críticos eran válidos, pero ellos no estaban contando con un factor, no contaban con Dios. Nehemías creía que Dios estaba con él, así que le pidió al pueblo que recordara: nuestro Dios peleará por nosotros. Hoy luchamos en una batalla sin cuartel. Y es necesario que aquellos que están ocupados en la obra misionera, en la evangelización o en la edificación espiritual del pueblo de Dios sean respaldados por guerreros de oración, que les apoyen permanentemente con su ministerio de intercesión ante el trono de la gracia. La vigilancia era continua, desde la salida del sol hasta las estrellas. No había momento para distraerse ni abandonar la vigilancia. Es muy importante saber que hay personas orando por nosotros, respaldándonos en oración. Qué bueno es saber que hay personas alrededor del mundo orando a Dios por la Iglesia Revive y por sus pastores. Es de un tremendo valor, nos motiva, nos desafía y nos anima. Hermanos, continuad orando para que podamos avanzar, para que podamos ampliar nuestras fronteras, para que podamos ser más efectivos en el ministerio y comunicar aún más bendición a vuestras vidas. Necesitamos gente vigilante, perseverante en la oración. Poner una guardia no significa que Nehemías no tuviera fe. El que todos portaran armas al mismo tiempo que trabajaban no hacía que dependieran menos de Dios. Nehemías no tenía la seguridad de que aquellas medidas le proporcionaran el triunfo automáticamente si se producía un ataque repentino. Si Sanballat y los suyos invadían Jerusalén, no tendrían oportunidad de defenderse sin la intervención de Dios. Pero Nehemías asume una responsabilidad. Les recomienda tener armas con ellos y una llamada de emergencia para acudir todos a un mismo punto para defenderse en caso de ataque. Era todo lo que ellos podían hacer. Dios haría el resto. Los enemigos llegan a saber que ellos estaban preparados para resistir el ataque y eso les desanima y les hace desistir. De modo que ellos vuelven al trabajo a continuar con la reconstrucción. Con un comentario que nos llama mucho la atención, Nehemías nos informa que solo se vestían
para ducharse. El sudor del día y del duro trabajo acarreando escombros y apilando piedras en el muro no les desalentó. Y tanto Nehemías como sus compañeros compartieron cada momento de labor. ¡Qué enorme ejemplo! Nuestra reflexión personal esta mañana. Cuando Dios nos da una visión y nos señala una dirección, no se trata de nuestras capacidades ni de si contamos con todos los recursos necesarios. La cuestión es si vamos a seguir adelante con aquello que sabemos que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que a nosotros nos toca hacer y confiar en que Dios hará lo que solo Él puede hacer? Para Nehemías, aquello significaba volver al trabajo, y eso fue lo que hizo. O que nosotros estemos atentos cuando la iglesia llama a un tiempo de oración urgente y necesario, responder con compromiso, con clamor, con oración. Estar atentos, estar vigilantes y poner de nuestra parte lo mejor. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, renueva nuestras fuerzas, que nada nos haga desistir de aquello a lo que tú nos has llamado, que ni los enemigos ni el desánimo nos lleven a abandonar la obra, que la visión de tu reino y propósito sea un incentivo continuo para no claudicar. En tu nombre, amén. Dios os bendiga este fin de semana. Estad atentos al mensaje del domingo que Germán nos ha de traer sobre el capítulo 5 de Nehemías. Que Dios hable a nuestros corazones y Dios mediante nos reencontramos el lunes, si el Señor así lo permite. Manteneos bendecibles y recordad, lo que te deleita te dirige.